Un pelotón entero fue arrasado. Los números no mienten. Esta devastadora realidad ha dejado a la nación dirigida por Netanyahu sacudida hasta el núcleo. Veamos el siguiente reporte. El pelotón entero ha sido fulminado. La tragedia que sacude a la nación dirigida por Netanyahu ha dejado una marca profunda en el conflicto que se libra en la frontera sur con el Líbano. Casi 100 soldados han sido abatidos en los últimos ataques por el movimiento libanés, un golpe devastador para las tropas hebreas que defendían esas posiciones. La información ha sido divulgada por los rebeldes en un comunicado que ha sido silenciado por las fuerzas israelíes. Sin embargo, los reportes de sus medios locales no hacen más que dar la razón a lo que se dice desde el Líbano. Este número no solo simboliza una pérdida táctica importante, sino que representa la magnitud de un desastre que podría haberse previsto, pero que tomó por sorpresa a las tropas de la nación en conflicto con Palestina. En los últimos días, las fuerzas del movimiento libanés han logrado lo que pocos podían imaginar: acabar con la vida de 70 soldados hebreos en un solo enfrentamiento. El movimiento, que ha mostrado una notable capacidad de organización, atacó en diversos frentes a lo largo de la frontera, aprovechando el terreno montañoso y sus tácticas de guerrilla en las que son expertos. La pérdida de un pelotón completo no solo tiene un valor simbólico, sino que marca un punto crítico en este conflicto que ya ha desbordado los límites de lo esperado. Las tropas de Netanyahu, desplegadas en 5 ejes clave para contener los movimientos del sur del Líbano, se vieron envueltos en una emboscada planeada meticulosamente. Las unidades del movimiento libanés sabían cómo y dónde atacar, golpeando a las fuerzas hebreas en su punto más vulnerable: la movilidad. A través del uso de armamento avanzado, los combatientes libaneses destruyeron 28 tanques Merkava, la columna vertebral del blindaje de la nación dirigida por Netanyahu, y varios vehículos pesados, lo que dejó a los soldados expuestos y sin capacidad de maniobra. Este ataque no fue improvisado. La sala de operaciones del movimiento libanés había estado preparando este asalto durante semanas, si no meses. Los informes revelan que los combatientes estaban equipados con armamento antitanque de última generación, diseñado específicamente para destruir vehículos blindados como los Merkava. Además, los combatientes emplearon drones sofisticados, Hormuz 450 y Hormuz 900, para supervisar los movimientos del ejército hebreo. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato comenzamos con este análisis. Nancy, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Mirelvis, ¿cómo estás? Un saludo también para nuestros usuarios que nos acompañan en esta transmisión. Pues el Medio Oriente está que arde, ¿no, Mirelvis? En momentos donde inicia ataques el país hebreo en contra de Irán, se genera un golpe importante como un golpe que, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, resulta hermético por parte del país hebreo, ¿no? Las noticias al respecto de esto son acalladas, no se mencionan, no se colocan, tiene que ver un poco con lo que ya hemos hablado en otras emisiones, el hermetismo al respecto de esto, la idea de invulnerabilidad, invencibilidad que se ha construido en torno al país hebreo y en torno a su ejército. Entonces esto tiene que ver, aquí vemos otro reflejo más de este hecho, ¿no? Cuando relatan que quien da el parte es las fuerzas del Líbano, y el gobierno de Netanyahu no dice nada, no da cifras oficiales al respecto. Es un poco más de lo que ya les hemos ido mencionando en otras emisiones, ¿no, Mirelvi? Sí, correcto, pero además, Nancy, el impacto económico con la eliminación de los 70 soldados y la destrucción de los vehículos blindados, bueno, representa también un golpe financiero significativo para el gobierno de Netanyahu, ¿no? Tanto en términos de costos directos como en costos indirectos y estratégicos, Nancy. Dentro de los costos directos, las pérdidas materiales, la destrucción de los tanques, bueno,
uno de los tanques más avanzados de la nación hebrea, implica un impacto directo en el presupuesto militar. Cada tanque, Nancy, Mercaba, tiene un costo aproximado entre 3 y 5 millones de dólares, dependiendo de la versión, Nancy. Por lo tanto, perder esa cantidad de tanques representa una pérdida estimada entre 84 a 140 millones de dólares, nada más en la pérdida de los tanques, ¿no? Reemplazar estos tanques no solo requiere un costo unitario, sino también involucra el tiempo y los recursos necesarios para producir y modernizar nuevos equipos, lo cual implica una carga adicional en el presupuesto de la defensa de la nación hebrea, ¿no? Además, costos de entrenamiento, Nancy, de compensación para el personal militar. Compensación para el personal militar, bueno, por los familiares, ¿no? De estos caídos. Y pues el costo de entrenamiento, porque tiene que reemplazar ahora un pelotón entero, lo que implica, bueno, tener un ingreso que es pérdida para el gobierno de Netanyahu, especialmente si entre ellos hay oficiales y personal con entrenamiento especializado, que es el caso. Bueno, esto representa otro impacto financiero, porque entrenar a un soldado puede costar alrededor de 50,000 a 100,000 dólares, ¿no? Nada más el entrenamiento de un oficial. No estamos hablando de entrenamientos luego especializados, como manejo de tanques, manejo de comunicaciones, arsenal sofisticado. Solo el simple hecho por entrenar un oficial, el gobierno de Netanyahu tiene que invertir 100,000 dólares en cada uno de esos soldados, imagínate. Estamos hablando ya de un costo bastante importante, ¿no? Sí, así es. Y bueno, hablaba de los temas especializados, ¿no? En el entrenamiento, uso de tanque, otros sistemas avanzados de armas, que es aún más costoso. Entonces, por lo tanto, esta pérdida podría significar un costo adicional entre 3.5 y 7 millones de dólares. Solo en términos de inversión de entrenamiento, sin contar los gastos asociados a las compensaciones para su familia, estamos hablando de los fallecidos y la posible reubicación del personal para llenar los puestos vacíos, ¿no? Entonces, esto es un golpe duro, muy duro, que hace el movimiento libanés al gobierno de Netanyahu, ¿no? Además, bueno, presión en el presupuesto de defensa, que ya está bastante elevado, ¿no? Entonces, el presupuesto de defensa ahora tienen que redistribuir para suplir las pérdidas que ha causado los ataques certeros. Hablábamos cuando el movimiento libanés atacó la base naval y también una sede de inteligencia de la nación hebrea. Esto en términos de infraestructura ya había causado un gran impacto significativo en temas económicos para la reestructuración de esta infraestructura, ¿no? Y pues atención de heridos, etcétera. Ahora, bueno, con este nuevo golpe significa fondos destinados a todo esto que ha causado el ataque y la eliminación de todo un componente entero, ¿no? Gastos que pueden resultar en una presión sostenida sobre el presupuesto militar y a la vez sobre la imagen de Netanyahu. O sea, obligando a los otros líderes políticos a reevaluar la situación por el gran costo de defensa. Y ya hay críticas al respecto en el centro de la nación hebrea, ¿no? Además, por supuesto, impacto moral y militar para unas tropas que ya están completamente desgastadas, para unas tropas que además tienen un gran impacto psicológico, lo hablábamos ayer. Pues ahora este tipo de ataques, pues por supuesto aumenta, ¿no?, el impacto psicológico y la salud mental de estos soldados, Nancy.
Sí, así es. Hay un impacto, tú has hablado muy bien del impacto económico y hablabas ahorita del impacto psicológico en los soldados, pero además este mercado genera además un golpe moral para las fuerzas del país hebreo, dado que este tanque ha sido emblemático históricamente, o sea, es uno de sus principales carros de combate. Es definido como uno de sus símbolos, uno de los símbolos de las fuerzas del país hebreo, ¿no? Es la representación, ellos lo definen como la representación de su desarrollo propio, que ha sido refinado durante décadas, así lo describen. Además fue diseñado y pensado específicamente para enfrentar las amenazas con características propias del terreno, o sea, fue diseñado a su medida. Este tanque data de 1979 y ha venido evolucionando en varias versiones, el MK1, el MK2, MK3, MK4, pero se genera además en un contexto de embargo, ¿no? Embargo de armas. Entonces, a propósito de esto, les toca desarrollarse internamente, les toca desarrollar un tanque que responda a sus necesidades y ahí es donde aparece este tanque. Entonces, hablamos de un tanque que sin lugar a dudas representa algo más que simplemente una máquina de guerra, sino que además implica un símbolo para ellos. Ha sido desde entonces utilizado en diversos conflictos, entre los que se encuentra la guerra del Líbano en 1982, la segunda intifada, la guerra del Líbano en 2006, por mencionar algunos. Pero es como su buque insignia, uno de sus buques insignia. Entonces, lograr asestar un golpe a este símbolo, entonces te marca, ya tú nos presentabas el tema económico, pero además también hay un impacto moral importante en la fuerza y es pues golpear a uno de sus símbolos, a uno de los emblemas de esta fuerza. Vamos a ver la segunda parte de este reporte y hacemos las siguientes consideraciones. Identificar sus posiciones y ajustar sus ataques con precisión. La destrucción de estos drones demuestra el poder aéreo que ha sido clave en este conflicto, pero también resalta la capacidad del movimiento libanés para enfrentar y derribar estos dispositivos. Uno de los aspectos más impactantes de este enfrentamiento es el daño estructural infligido. A lo largo de la frontera, 4 excavadoras militares fueron eliminadas, así como un transportador de tropas blindado. Estos vehículos eran esenciales para las tareas logísticas y de apoyo que sostenían las posiciones del ejército de Netanyahu. Sin ellos, las tropas quedaron sin la capacidad de fortificar sus líneas o evacuar a los heridos, lo que agravó las bajas y llevó a la destrucción completa del pelotón. El contexto histórico de esta tragedia remonta a años de tensiones entre el movimiento libanés y la nación hebrea. Lo que comenzó como pequeños roces fronterizos han revolucionado en un conflicto complejo, en el que cada lado busca infligir el máximo daño posible en el menor tiempo. La precisión de los ataques libaneses no debe tomarse a la ligera. Esta operación fue el resultado de una estrategia que ha sabido combinar el uso de la tecnología moderna con tácticas de guerrilla tradicionales. El hecho de que hayan logrado coordinar simultáneamente ataques en 5 frentes demuestra una capacidad operativa superior, lo que pone en cuestión la efectividad de las defensas hebreas. El caos desatado en la nación dirigida por Netanyahu no es solo militar. La política interna ha estado sufriendo las consecuencias de este conflicto, y este último ataque no hará sino intensificar las tensiones. Netanyahu, que durante años ha prometido seguridad a su pueblo, enfrenta ahora la crítica de una sociedad que lo ve incapaz de contener a sus enemigos en las fronteras. La pérdida de 70 soldados en una sola jornada de combates es una tragedia militar, pero también un golpe a la moral de un ejército que hasta hace poco se creía invencible en la región. El movimiento libanés ha dejado claro que no se trata solo de un grupo armado. Su capacidad de resistir y repeler ataques en su territorio, al tiempo que lanza ofensiva exitosa, muestra su evolución en una fuerza capaz de desafiar a una de las potencias más militarizadas del mundo.
Continuamos con este análisis, Nancy, ¿qué nos tienes para este bloque? Sí, en esta parte hablábamos de la importancia, el inicio del video, se hablaba de la importancia de los drones, ¿no? Nosotros hemos visto cómo los drones se han convertido en una pieza clave en los conflictos en la actualidad. O sea, no solamente en este contexto de Medio Oriente, sino incluso en el contexto de Europa del Este, lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, los drones han sido fundamentales, han sido un actor principal en el teatro de operaciones. Y en este caso es así, y se menciona incluso, se menciona específicamente dos drones de desarrollo iraní, como el Hormuz 450 y el Hormuz 900. Entonces yo quería detenerme un poco en ellos. Por ejemplo, el Hormuz 450 es parte de una de las flotas de vehículos aéreos no tripulados avanzados desarrollados por Irán, utilizados principalmente para misiones de vigilancia y reconocimiento y en algunos casos incluso de ofensivas. Se trata de un diseño con capacidad para volar a grandes altitudes y cubrir áreas con un alto nivel de precisión. Posee una estructura robusta y una autonomía de vuelo significativa, lo que le permite operar durante horas sin necesidad de reabastecimiento. Este dron puede ser equipado con una variedad de sensores, cámaras de alta resolución, lo cual le facilita esta vigilancia en zonas marítimas, incluyendo estratégicas como el Estrecho de Hormuz. Es considerado un dron de larga duración, con capacidad para carga útil adaptable, lo que le permite ser equipado tanto para misiones de reconocimiento como para misiones de operaciones tácticas. Es decir, es un dron bastante completo desarrollado por la industria iraní. Esto con respecto al 450. Pero también tenemos el dron Hormuz 900, igual perteneciente a la industria iraní, con capacidades avanzadas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, pero además también tiene funcionalidad para ataques en algunos, dependiendo del modelo. Este tipo de drones se destaca por su versatilidad, resistencia y duración en vuelos largos. Una de las características claves es que recopila información en misiones de reconocimiento y en entornos hostiles. Es un dron de tamaño medio diseñado para operar igualmente en altitudes elevadas, lo cual le permite no ser detectado por los sistemas y radares enemigos. Muy importante esto en el contexto al que nos estamos refiriendo, ¿no? Su construcción además incluye materiales que minimizan la firma de radar, haciéndolo difícil de rastrear. O sea, entendemos un poco por qué utilizarlo en este contexto, ¿no? Y por qué además logra su objetivo. Además de esto, puede ser equipado con cámaras de alta resolución, sensores de imágenes térmicas, infrarrojas y sistemas de inteligencia. Pero igualmente puede ser equipado con armamento, con misiles de precisión y municiones de ataque directo. Es decir, una característica más de su versatilidad. Bueno, sí, y este dron en particular también se liga con el tema de la inteligencia, Nancy. Y yo quisiera hablar en este bloque de la inteligencia y la preparación del movimiento libanés para llevar a cabo un golpe tan exacto y de esta magnitud en el sur del Líbano. Y esto, por supuesto, es un claro ejemplo de la capacidad para desarrollar operaciones meticulosas y coordinadas, sabiendo aprovechar sus recursos de inteligencia, Nancy, y sus redes de informantes, drones de reconocimiento, para monitorear el movimiento de la fuerza de Netanyahu, anticipando patrones de patrullaje, posiciones de vehículos blindados e identificando rutas críticas que utilizan las tropas de Netanyahu para poder luego asestar un golpe como este, ¿no? Entonces, primero, la recopilación de inteligencia en tiempo real. Este movimiento libanés mantiene una red de informantes y de observadores locales en el sur del Líbano, además de la utilización de drones de reconocimiento y a lo largo de la frontera con Palestina ocupada. Entonces, esto, sumado al uso de esta tecnología de vigilancia, permite al movimiento libanés obtener información detallada y actualizada sobre los despliegues de las tropas y vehículos blindados que envía Netanyahu, así como cualquier cambio
en las tácticas de las unidades terrestres y de sus posiciones. Entonces, durante meses, esta red de reconocimiento ha estado recolectando información clave, como la frecuencia, horarios de patrullaje, operaciones, puntos de descanso, rutas transitadas. Con toda esta información, el movimiento libanés pudo predecir los movimientos y preparar esta emboscada en el mayor punto vulnerable de toda esta tropa. Y por eso eliminó tantos soldados en una sola operación. Entonces, esto es importantísimo mencionarlo, Nancy, porque es el uso de la tecnología, pero además tácticas no convencionales de guerrilla, red de informantes, o sea, es una mezcla, Nancy. Y esto lo que denota es pues la habilidad del movimiento libanés para poder cruzar estrategias y pues poder aceptar estos golpes tan fuertes. Sí, así es, así es. Estos, sobre todo estos drones que nos estamos refiriendo, han tenido un rol estratégico. Hay dos cosas allí que yo quisiera destacar. Una, son de fabricación iraní y los utiliza el movimiento libanés. O sea, una vez más vemos cómo actúa este eje de resistencia regional, ¿no? Pero además son drones utilizados de manera estratégica desde el principio por parte de Irán. Dentro de las caracterizaciones que se pueden encontrar de ellos, siempre se ha establecido desde Irán cómo estos drones son estratégicos porque son los que le permiten vigilancias en áreas sensibles, como tú bien lo mencionabas, especialmente diseñados para el Golfo Pérsico y las áreas circundantes, donde además existe una considerable presencia de potencias militares, ¿no? Entonces, estos drones se convierten en un actor estratégico en esta zona para la vigilancia, ¿no? Y para la protección de sus fronteras. De igual manera, en un contexto de tensiones geopolíticas, el uso de estos drones refuerza la estrategia de este eje como tal, que ha logrado desarrollar una fuerza autónoma de drones, que le permite inhibir los ataques y poder mantener vigilado el territorio. Sí, bueno, es que es una preparación, Nancy, para este tipo de golpe que requiere un profundo estudio de las vulnerabilidades del enemigo, pero además el uso de tecnología. Y allí la parte fundamental es pues las alianzas en este eje de resistencia que pues permite entonces que el movimiento libanés pueda usar este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, ellos han analizado la estructura y los puntos débiles de los ataques que ha realizado Netanyahu durante mucho tiempo. Además, ha buscado los puntos débiles y vulnerabilidades de los tanques y vehículos blindados utilizados por el ejército de la nación hebrea y pues ha explorado todas las debilidades. Entonces, fíjense una cosa, la resistencia libanesa también estudia el comportamiento y las reacciones de las tropas de Netanyahu en situaciones de combate, permitiéndoles anticipar y neutralizar posibles respuestas. Es por esto que los ataques del movimiento libanés no son emocionales, no son en represalia y en respuesta a. Ellos llevan años estudiando y cada vez que asestan un golpe, lo hacen bajo una planificación exhaustiva. Además, entrenamiento y preparación con equipos especializados. O sea, no depende de una improvisación, no es improvisado. Ellos han llevado a cabo entrenamientos específicos para que sus combatientes puedan ejecutar estas emboscadas con precisión, meses antes del ataque. Y esto hay que destacarlo. Equipos de combate especializados en operaciones antitanque y guerra de guerrillas. Entonces, todo esto se mezcla y fueron entrenados en tácticas de emboscada.
uso de misiles guiados, maniobras rápidas, maniobras para retirarse, reposicionarse. O sea, este entrenamiento incluye incluso simulaciones en entornos similares al sur del Líbano, permitiendo entonces a este movimiento familiarizarse con el terreno a la perfección, teniendo tácticas de infiltración y de sigilo que son necesarias para acercarse a los convoys de la nación hebrea sin ser detectados. Entonces estamos hablando y estamos describiendo, Nancy, un crecimiento excepcional del movimiento libanés. Y lo que le espera a Netanyahu entonces es ataques contundentes como este, que hieren muy profundo a la nación hebrea. Sí, así es, así es. Y fíjate que esto ya viene siendo tan contundente que estaba viendo una noticia reciente que salió en Al-Mayadin, donde ya empiezan a reconocer bajas, ¿no? Por supuesto los números son pocos, no vas a esperar que desde un momento a otro ellos empiecen a reconocer bajas importantes, pero fíjate que el ministro de Seguridad de la nación hebrea denunciaba la muerte de 5 soldados, denuncia la muerte de 5 soldados precisamente producto del accionar de estos movimientos en el Líbano. Decía, un día duro para nuestro país. O sea, reconociendo la caída de estos 5 soldados. Por algo se empieza, ¿no? Pero fíjate que va cambiando el discurso porque ya, o sea, ya el peso de la realidad y de lo que además empiezan a sacar otros medios. Porque conversábamos en estos días de noticias sobre bajas que venían de fuentes como France 24, New York Times, creo que mencionábamos. O sea, porque en este caso lo estamos leyendo en Al-Mayadin, por ejemplo, pero en estos días nos referíamos a fuentes como New York Times, France 24, France Press, o sea, ya cuando empiezan ya los propios medios occidentales a sacar este tipo de noticias, pues poco a poco a ellos les tocará ir reconociendo, así sea 5, ¿no? Sí, es correcto. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. Para muchos, este último enfrentamiento es solo una muestra de lo que está por venir en un conflicto que parece no tener fin. Los combates en el sur del Líbano, junto con las continuas tensiones en otras partes de la región, han llevado a una situación de inestabilidad que afecta no solo a las fuerzas militares, sino también a la población civil, que sigue sufriendo las consecuencias de un conflicto prolongado. Los motivos del movimiento libanés son claros: reivindicar el derecho a su territorio y poner fin a las incursiones de la nación dirigida por Netanyahu. Sin embargo, su visión va más allá de las fronteras físicas. Los combatientes han dejado claro que mientras la política del gobierno hebreo siga desestabilizando la región, continuarán resistiendo. En este sentido, la destrucción de los tanques Merkava es simbólica, pues representa la caída de uno de los íconos del poder militar de la nación hebrea. Además del impacto en la moral del ejército hebreo, la destrucción de los tanques Merkava y los vehículos de apoyo ha causado un desajuste en las líneas de defensa. Estos blindados son esenciales para mantener el control de las posiciones avanzadas y su pérdida ha dejado a las tropas de Netanyahu expuestas y vulnerables a nuevos ataques. Sin la cobertura y el apoyo de estos vehículos, las tropas enfrentan una situación extremadamente difícil, especialmente en terrenos montañosos donde la movilidad es crucial. Las tácticas empleadas por el movimiento libanés demuestran una profunda comprensión de las vulnerabilidades de sus oponentes. Al atacar tanto los vehículos como las líneas de suministro, han logrado debilitar la capacidad de respuesta del ejército hebreo. En este sentido, los 28 tanques destruidos representan mucho más que la pérdida de equipos militares. Simbolizan el quiebre de la seguridad que durante años había protegido estas fronteras. En las horas posteriores a este enfrentamiento se ha informado que Netanyahu ha convocado a una reunión de emergencia con sus principales asesores militares. La estrategia a seguir aún no está clara, pero lo que sí es seguro es que este ataque ha marcado un antes y un después en la campaña militar en el sur del Líbano.
Los informes sugieren que la nación dirigida por Netanyahu podría intensificar sus operaciones. Pero la pregunta es si podrán recuperar la iniciativa en un terreno que parece estar cada vez más controlado por las fuerzas del movimiento libanés. El uso de drones por parte del movimiento libanés ha sido clave en este conflicto. Estos dispositivos le han permitido no solo observar los movimientos del enemigo, sino también ajustar sus tácticas en tiempo real. Lo que comenzó como un enfrentamiento en una región fronteriza ha escalado a niveles que pocos habrían anticipado. Consideraciones finales, Nancy. Sí, yo quería hacer mención a algo que se había tratado en el video y que es muy importante y tiene que ver con las repercusiones a lo interno que le van generando todas estas pérdidas al gobierno de Netanyahu específicamente. Porque a pesar de que eso no salga tanto en los medios, no ha sido precisamente un camino de rosas el que le ha tocado seguir al primer ministro del país hebreo, ¿no? O sea, empecemos posicionando que Netanyahu ha sido el primer ministro con más tiempo en el cargo en la historia de ese país. Entonces esto hace que tenga un cúmulo de complicaciones a lo largo de esta historia que no son nuevas y que además no salen en los medios. Pero esto le hace aún más difícil, o sea, cada derrota en el campo de batalla implica además toda una cadena de acontecimientos a lo interno. Porque, como les digo, no, a pesar de que esto no salga totalmente en los medios, ni sea titulares de todos los días, ha tenido una historia al frente de este gobierno compleja, de muchas divisiones. Y yo quisiera explicar un poco esto porque a veces se pierde ese tipo de detalles. O sea, partiendo en principio de que ha sido uno de los primer ministros el más largo en la historia del cargo, ha tenido cualquier cantidad de complicaciones a lo interno y de oposiciones a distintas políticas. En primera instancia, cuando Netanyahu llega al poder en 1996 y ya en esta época llegando, incluso empieza con una atmósfera de tensiones a lo interno, producto de procesos de paz que para la oposición en ese entonces y para la opinión pública en general, él implicaba como una suerte de freno a estos procesos. De hecho, durante este tiempo su relación con los Estados Unidos no fue la mejor, fue de tensiones y además su primer mandato termina en 1999 cuando pierde elecciones producto de estos mismos cuestionamientos al respecto de su liderazgo. Ojo, muy importante este tema de los cuestionamientos porque son cuestionamientos que se mantienen hasta el día de hoy, que no necesariamente salen en los titulares, pero que han pasado por todos estos años. O sea, hablamos de 1996 y que vienen hasta la época actual. Posteriormente se viene como una segunda era entre 2009 y 2021, donde surge la controversia judicial, producto de que en este periodo estuvo marcado por episodios de oposición interna por acusaciones hacia él de casos de corrupción. A partir de 2016 inician investigaciones judiciales que intensificaron todo este tema a lo interno. Acusaciones, un enorme movimiento de protesta que algunos lo recordaremos de 2016, 2019, terminaron con pedir la renuncia. Esto no es distinto a lo que hemos visto recientemente. Recientemente veíamos incluso reportado por medios occidentales protestas que pedían también la renuncia producto de el manejo por parte del gobierno de la situación en la actualidad. Sí. Igualmente, posteriormente, 2019, 2020, paralización parlamentaria y 4 elecciones en esta época. Crisis política, resultado de nuevamente cuestionamientos a la gestión de Netanyahu. Es decir, no estamos hablando de algo nuevo ni un camino de rosas. Entonces, en este escenario, en este contexto, es que le toca gobernar y cada pérdida implica una gotica más para este complejo escenario en el que le toca manejarse, ¿no? Y esto es dando un paneo rápido por lo que ha sido esta historia de desavenencias a lo interno. Sí, es que bueno, para Netanyahu, Nancy, este suceso también se convierte en una crisis política en 2 niveles, ¿no? Tú bien lo mencionabas. Primero, el interno,
pues pone entredicho la promesa de seguridad de su propio gobierno y lo que ha sostenido, y que esto era un pilar central de su mandato, especialmente, bueno, en momentos donde el propio Netanyahu enfrenta presiones de sectores de su propia coalición y del público de la nación hebrea, ¿no? Que por supuesto exigen respuestas contundentes ante las amenazas percibidas y los ataques percibidos. Además, la incapacidad de evitar las pérdidas de vida y de recursos militares de forma significativa pone en duda la eficiencia de las políticas de seguridad de este señor y la preparación del ejército frente a un adversario bien organizado y motivado. Y en segundo lugar, Nancy, pues a nivel internacional, debilita la imagen de Netanyahu y además también debilita la imagen de la propia nación hebrea como una potencia militar regional, capaz de imponerse y de imponer su frontera. Entonces, cualquier percepción de vulnerabilidad en las fronteras de la nación hebrea, pues tiene consecuencias para Netanyahu. Además, tiene consecuencias en la estrategia diplomática de su gobierno, quien ha, digamos que históricamente aupado a Estados Unidos y a otros socios occidentales, ¿no? Además está también la imagen de la venta de armas y de equipos, ¿no? Que está sufriendo un revés toda la tecnología de la nación hebrea, porque ya no es lo que se pintaba, ¿no? Y esto también es otra consecuencia. Este fracaso táctico en el sur del Líbano genera dudas a sus aliados occidentales respecto a la situación de la región, porque Netanyahu ha prometido que va a acabar con Irán, que va a acabar con el movimiento libanés y que va a acabar con la resistencia, el eje de resistencia en pleno, ¿no? Pero todos estos acontecimientos actuales y todas estas operaciones exitosas no tienen cómo justificarse. No tienen. Y pues en respuesta, Netanyahu lo que hace es mandar ataques desesperados. Por cierto, Nancy, nos comentabas al inicio del video, hablando de los ataques desesperados. El día de hoy, Netanyahu y el ejército de la nación hebrea están bombardeando en este momento a Irán. Y tiene que ver con esto, Nancy, respuestas desesperadas por el fracaso táctico en su propio ejército, porque pues tiene que imponerse o dar una sensación de fuerza, porque está perdiendo incluso, digamos que el buen lugar que tenía con sus socios occidentales, porque este es otro personaje que tampoco ha podido cumplir lo que ha prometido, Nancy. Sí, así es. Y además es muy importante por algo que tú mencionabas, y tiene que ver con que, conecto también con lo que decía, con lo que les explicaba antes. O sea, al final, él tiene una situación compleja a lo interno, compleja dentro de sus propios aliados, porque incluso con las acusaciones que se generaron en su contra desde 2019, ya la situación quedó quebrantada, no solamente con la opinión pública, no solamente con los partidos que le hacen oposición tanto en términos de derecha o de izquierda, sino en su propio partido Likud. O sea, desde este momento se empezaron a generar abiertamente cuestionamientos a su liderazgo, a su capacidad de llevar el gobierno, y esto ha seguido hasta nuestros días. Entonces, cada derrota, cada promesa no cumplida implica entonces una nueva división, que se sienten más a debatir al respecto de
¿cómo hacemos para cambiar la cabeza en tal caso? O sea, se empiezan a mover cualquier cantidad de cosas, se empiezan a reavivar conflictos que ya existen, porque estamos hablando de un país, de una nación que ha pasado por todos estos procesos y de una figura que ha tenido que pasar por todos estos procesos. Entonces, que han sido medio subsanados, se le han puesto unos pañitos de agua tibia, pero a medida que se generan situaciones como estas, situaciones donde hay bajas, donde hay pérdidas, entonces se empieza a resquebrajar otra vez esta unidad pegada ahí con saliva del oro, diríamos aquí en Venezuela. Entonces es una posición muy compleja a lo interno y a lo externo también, como decías tú. Sí, se vienen días muy complejos, Nancy, con este nuevo ataque de Netanyahu a Irán, porque más temprano, bueno, el alto, digamos, clérigo, ¿no?, iraní, dijo contundentemente que Irán responderá con un golpe muy duro si Netanyahu comete el error de atacar a Irán. Esto lo dijo más temprano en la mañana. Dijo, las Fuerzas Armadas de Irán son los brazos despiertos de la nación iraní y han declarado que si Netanyahu comete el error, serán aplastados en la operación Verdadera Promesa 3. Las Fuerzas Armadas iraní ya estaban preparadas para esto y van a lanzar Verdadera Promesa 3, Nancy, lo que significa que estos próximos días va a ser un intenso combate, van a haber operaciones muy fuertes de lado y lado y pues esperemos entonces los resultados, ¿no? Porque de todas ya Irán lo anunció y Netanyahu acaba de cometer hoy el error que estaba esperando Irán. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mirelis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Estaremos viendo qué sucede. Las noticias están en este momento aglutinándose todas con respecto a esta coyuntura, ¿no? Y bueno, ya en los próximos días les iremos llevando más a fondo lo que se encuentra detrás de cada una de estas cosas, ¿no? Muchísimas gracias, los invitamos a que sigan compartiendo los contenidos, a que los sigan y nos vemos en la próxima. Gracias, amigos de Prensa Alternativa, por estar con nosotros. Los leemos en los comentarios, la invitación siempre para que sean parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo video.